Son las 10:30 de la mañana y hemos llegado a un espacio muy emocionante, interesante, con muchas expectativas. Para nadie es un secreto que Colombia vive un enorme momento de tensión política y económica, donde un gobierno que quiere cambiar su modelo económico y unos empresarios que se oponen, que se resisten, que no solo generan empleo, riqueza, ingresos, sino que pues son protagonistas de un momento decisivo para el futuro de Colombia. Y por eso esa es la pregunta que hemos planteado en este panel. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel que juegan los empresarios en el presente, ojo, en estos meses que se vienen, pero también en el futuro, en la jornada electoral, en el Congreso, en su participación como actores fundamentales de este que es un Estado democrático liberal? Por eso nos acompañan, pues sin duda, líderes del sector gremial claves. William Bruce McMaster Rojas es el presidente de la ANDI, nos acompaña a esta hora de la mañana. Claudia Palacios, periodista, presentadora. Lo del nombre del doctor Bruce, yo le dije, tú te metes, tú te sales. Me ha dicho 50 veces Juan Felipe, en todas las entrevistas. Silvia Escobar es empresaria, hizo parte de juntas directivas o hace parte de juntas directivas de empresas muy reconocidas como EPS Sanitas. Ha estado al frente nada menos que de Terpel, semejante compañía. Y Juan Carlos Restrepo, que hace parte también de todo el tema corporativo de BAT Colombia, ¿no? A ellos, pues gracias por hacer parte de este evento, de este panel, y quisiera empezar por las mujeres, porque hoy es el Día del Amor y la Amistad, el fin de semana del amor y la amistad. Y quiero empezar por Claudia, porque como buena periodista que lo es, como buena presentadora, pues quiero que nos dé también un poco su punto de vista en torno a lo que está viendo entre esa pugnacidad que hay, tan pleitos, tutelas. Eso nunca, yo no lo había visto, que el líder de un gremio empresarial tenga que tutelar al presidente de la República y que el presidente de la República pues además desafíe al estamento legal y al poder judicial de esa manera. ¿Cómo lo ves, Claudia? ¿Cómo ves el rol de los empresarios en todo este juego que se ve venir? Gracias, Juan Diego. Buenos días a mis compañeros y a las personas presentes. El rol tiene que ser el rol de los empresarios, y yo lo estoy hablando, mi empresa pues es chiquita, no me comparo con ninguna de mis compañeros acá, pero lo estoy hablando como una periodista que por muchos años ha entrevistado y observado lo que hace el sector empresarial en el marco de las contiendas electorales. Entonces yo quiero decir que tiene que ser un rol muy activo bajo unos preceptos, y yo voy a decir 5 de esos preceptos. 2 que tienen que ver con elecciones en términos generales, 2 que tienen que ver con unas coyunturas que estamos viviendo desde hace un cierto número de elecciones, y 1 que no sé si va a caer muy bien, pero que me parece importante decirlo. Entonces empiezo por los 2 en términos generales. Creo que el rol del sector empresarial en las elecciones no debe esperar a que empiece una campaña electoral, porque una campaña electoral sana y unas elecciones sanas son el producto de una construcción de ciudadanía que puede ser o acertada o desacertada, y en esa construcción de ciudadanía los empresarios tienen pues una oportunidad enorme por la cantidad de gente que impactan en el día a día con la que se relacionan sus colaboradores, sus familias, en hacer alfabetización sobre lo que es la democracia, explicación sobre cómo funciona la economía, para que al momento de la campaña electoral los votantes no se dejen pues encantar por los cantos de sirena. Entonces, no esperar al momento de la campaña electoral. 2, no generar una estrategia basada en el miedo. Yo sé que son súper efectivas las estrategias basadas en el miedo, pero eso es una mirada muy cortoplacista. Y también hemos visto cómo esas estrategias basadas en el miedo, aunque puedan ser efectivas, pueden sembrar unos problemas para más adelante. Entonces, generar unas estrategias pensando de una manera más macro. Voy a las 2 de las coyunturas.
atacar lo que más gravemente está afectando las garantías democráticas en este momento, que es lo de siempre, la corrupción, y lo de más reciente, la desinformación. Y con eso conecto lo cuarto, que es apoyar a los medios de comunicación, que son los que tienen unas herramientas muy contundentes para develar la corrupción y enfrentar la desinformación, y son muy perjudicados por la desinformación. Y lo quinto, que es lo que advierto que de pronto puede no caer muy bien, es participar desde el sector empresarial en las elecciones, no para que el empresariado ponga el candidato, ponga el presidente, o ponga el alcalde, o ponga el gobernador, sino pensando, ¿por qué? Porque eso hace ver al empresariado como un actor que es un contrincante en un juego de contrincantes. Y creo que ese es un error a la hora de concebir el juego democrático. El empresariado debe ser un cooperante en un juego de cooperantes. Entonces, pensar en que el que tiene plata marranea, que es como la frase coloquial que puede sonar muy odiosa, para poder poner presidente o poner alcalde o poner gobernador, pues es ubicarse como un contrincante en un juego de contrincantes. Y yo creo que nuestra democracia necesita al empresariado como un cooperante en un juego de cooperantes. Sí. ¿Debe el sector privado ser un actor en las elecciones que se vienen? La pregunta es para usted, doctor Bruce McMaster. William Bruce McMaster. Te dibujan, Felipe. Si sigues con eso, te dibujan, Felipe. No, bien. A ver, yo quería como ir un poquito más atrás, Juan Diego, para decir que en realidad nosotros no somos contrincantes de ningún gobierno, ni somos contraparte de ningún gobierno. Nosotros somos un estamento de la sociedad que pretende que la sociedad funcione bien, que pretende que las instituciones funcionen bien, que pretende que el escenario en el cual se desarrolla el ejercicio del empresariado, que conduce y que busca el desarrollo social y el desarrollo económico, se pueda llevar a cabo. Eso es lo primero que yo diría, y es como nosotros lo vemos. Cuando nosotros nos encontramos con cosas que nos preocupan, las decimos. Claro que las decimos, y yo creo que tenemos la obligación de decirlo. Cuando nosotros nos encontramos con eventuales, por ejemplo, amenazas contra la institucionalidad, o amenazas contra la democracia, o amenazas contra la Constitución, lo decimos y tenemos la obligación de decirlo. No nos vuelve eso contrincantes ni contraparte de nadie. Y es un poco como nosotros realmente lo vemos. Y yo creo que eso lo tiene que hacer todo el mundo. Eso no solamente es responsabilidad de los empresarios, eso es responsabilidad de la academia, bien lo dijo Claudia ahorita, responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de los ciudadanos. Y yo creo que ese es un poco el papel, y así es como nosotros realmente lo percibimos. Primer punto. Segundo punto, democracia no es solamente no es solamente las elecciones. A mí me gustó mucho algo que dijo Fernando Carrillo ayer cuando dijo, democracia, entre otras cosas, digamos, es la capacidad que tiene una sociedad para evitar que haya abusos de poder. Y esa es una definición que yo creo que comparto bastante, porque yo creo que de alguna forma toda la institucionalidad nuestra pues está, digamos, construida para eso, para que no haya nadie que eventualmente, llegando al poder o teniendo el poder, haga abuso de las capacidades que tienen y vaya más allá de lo que dice nuestra Constitución. Entonces esa tarea de democracia, yo diría, es una tarea no solamente electoral. Y yo diría que incluso si uno hiciera como un análisis completo de la democracia colombiana, uno pudiera decir que parte de lo que funciona es la parte electoral. Uno tiene un sistema electoral que funciona, un sistema electoral en el cual confiamos, un sistema electoral que además se pronuncia y que le garantiza que cada 4 años hay elecciones presidenciales, que cada 4 años hay elecciones para Congreso, para alcaldes y gobernadores. Ese pedazo casi que uno diría es la parte que tenemos más o menos, digamos, uno pudiera decir, lo tenemos chequeado. Tenemos que pensar en el resto de la democracia. Entonces, Pero la realidad es que usted tuteló al presidente. Pero sí, pero eso es una cosa distinta. El Consejo de Estado acaba de decirle al presidente rectifique unas declaraciones que dio contra usted. Claro, pero eso es parte, digamos, del ejercicio de nosotros, es decir, las instituciones, la sociedad, el contrato social, la Constitución, tiene que cumplirse, y nosotros tenemos que ser garantes de que eso se cumpla. En el caso particular de la tutela de la cual hemos hablado nosotros ahorita, lo que era más importante para nosotros era poder preguntarle a la justicia si la justicia creía o no creía y estaba de acuerdo con nosotros o no respecto de que había habido unas declaraciones del presidente o había habido un trino del presidente en el cual se decían cosas que él no podía decir de los empresarios. Y
por eso nos parece tan importante el fallo del Consejo de Estado cuando termina diciendo, no señor, no puede decir eso porque está excediendo de lejos, digamos, las capacidades que tiene de expresarse libremente o excediendo de lejos las capacidades que tiene de utilizar lenguaje político para hacer toda la discusión que se está dando. Entonces, Sí. a mí, por ejemplo, me parece que ese fallo de ayer o de anteayer es justamente ese fallo que ratifica que aquí hay unas reglas de juego que tenemos que cumplir todos y que si las cumplimos podemos vivir a pesar de que pensemos distinto, porque parte de los presupuestos de la democracia es que la gente piensa diferente, es que tenemos ideas distintas, es que disentimos, es que tenemos la capacidad de imaginarnos formas distintas de generar el bien común. Y yo creo que al final eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Claro. Silvia Escobar, quien es una líder también empresarial, tiene una propuesta, ¿no? La trae ahí desde hace rato. Yo le decía, usted que podría estar a esta hora de la mañana, no sé, alimentando a los pollos en la finca, a las vacas. Usted decide meterse en el tema de la política y decide hacer una propuesta muy ambiciosa que se llama Mejor Juntos y que busca generar algún tipo de confianza, que es la palabra que hoy todo el mundo, ¿no?, quiere que se escuche, y poner solo unos candidatos, los más opcionados. No sé si la estoy malinterpretando por la manera en que ya me está mirando, pero es como ser una vaca, recolectar plata, hacer encuestas para ver quiénes están liderando las encuestas y patrocinar a esos candidatos por parte de este grupo o este movimiento. Gracias Juan Diego y gracias a todos los que están aquí, gracias por Alejandro por invitarnos, por abrir este espacio tan importante. Yo, antes de contestarte directamente eso, yo solo quisiera decir, porque no quiero que pase sin que conteste esto, creo que el empresariado siempre debe ser un actor activo en la política. Si la política, uno puede tratar de pasar de la política, pero la política no pasa de uno. Entonces, el empresariado es como un gran tren que lleva innovación, que lleva desarrollo, que lleva empleo, que lleva bienestar. Y es la política, finalmente, lo que lleva a la regulación, lo que define la carrilera. La carrilera puede ser tan ancha o angosta como uno quiera. Y por lo tanto, ahí sí entramos, tenemos que definir quiénes van a definir la carrilera en la que se mueve este tren del empresariado. Mejor Juntos, primero que todo, no es una idea mía, es una idea ciudadana, es una iniciativa ciudadana y yo la definiría como la oportunidad de pasar del miedo a la acción. Yo no sé si ustedes se han preguntado hoy y ayer por qué no estamos hablando de propuestas de futuro, de programas, de visiones, sino que estamos hablando de si va a haber elecciones, si las elecciones van a ser limpias, si van a ser transparentes. Eso para mí es muy grave para una sociedad. Entonces, en todas partes estamos hablando de todos estos miedos y muchos ciudadanos, dentro de los cuales están los empresarios. Acuérdense, además, quiero dar un dato que además Bruce seguro me corrige porque sabe mucho más que yo de esto, pero hay 1.500.000 empresas en este país y de ese 1.500.000 empresas, el 90% o más tiene menos de 10 empleados. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que los empresarios no participan acá? Entonces, pasar del miedo a la acción es que todos los ciudadanos, incluidos los empresarios, no todos, estoy siendo demasiado optimista, pero muchos nos hemos reunido y decimos en todas las regiones, en todos los sectores, ¿cómo hacemos para hacer algo? Pero deben tener unos requisitos ustedes para escoger. Exacto. Me imagino Entonces, que se respete la economía de mercado, por ejemplo. Que se respete la economía de mercado. Exacto. Que se respete Esos la candidatos tienen democracia. que respetar esos paradigmas democráticos. Democráticos, que respeten las instituciones. Es decir, todos queremos un qué, que son los programas de salud, de educación, de seguridad, del déficit fiscal del que hablaban ahorita. La pregunta es cómo lo logramos. Y queremos
que ese cómo esté dentro de la democracia, dentro de las instituciones, el Estado de Derecho. Creemos de verdad en esa frase de que el Estado hasta donde sea necesario y el mercado hasta donde sea posible, y queremos que quien nos represente esté de acuerdo con esas ideas. Sí. Y solo una cosita más, y es, queremos un país unido, no queremos un país polarizado, queremos un país que tenga una visión consensuada del futuro. Todos pensamos igual, todos no pensamos igual, pero podemos conversar. Claro, y me imagino que buena parte de su propuesta surge de la cantidad de más de 100 candidatos que están allí, ¿no?, en la parrilla. Pero en fin, Juan Carlos Restrepo de BAT, ¿cuál es su punto frente al rol de los empresarios en medio de estos momentos tan decisivos para Colombia? Bueno, primero, gracias y buenos días para todos. Yo creo que las empresas hacen parte de la sociedad en general y tienen unos derechos a ejercer esa ciudadanía corporativa, pero también tienen unos deberes de ejercicio de esos derechos. La Constitución colombiana, a la cual nos hemos referido bastantes veces en este Festival de las Ideas, es un catálogo de derechos súper extensos y solo tiene un artículo acerca de los deberes ciudadanos. Y ese artículo 95 de la Constitución habla del deber ciudadano de participar en las cuestiones cívicas, políticas, en la vida nacional, y creo que las empresas tienen un deber. Sin embargo, no deben desperfilarse, no deben olvidar cuál es su rol ni pretender tener otros roles distintos. ¿A qué me refiero? Creo que participar en la vida cívica, en la vida política, etcétera, el Festival de las Ideas es uno de los mejores ejemplos que se me vienen a la cabeza. Que haya empresas que cofinancian o aportan para que podamos tener este foro tan importante, tan interesante, donde se debata, donde se busquen acuerdos, etcétera. Yo creo que ese es un rol fundamental de las empresas, y participar en este tipo de iniciativas pues es una demostración de ese ejercicio de ciudadanía corporativa. Pero por otra parte también las empresas son un factor de estabilidad. Una empresa le da tranquilidad a una familia, le da una tranquilidad a una comunidad. Y creo que las empresas deben también ejercer esa ciudadanía corporativa por la vía del ejemplo. Hay que dar tranquilidad a nuestros trabajadores, a nuestros clientes, a nuestros consumidores, en el sentido de que una buena gobernanza es como la teoría de las ventanas rotas. Una ventana rota en una casa hace que pronto se deteriore la casa vecina, después la otra vecina, mientras que funciona también al revés. Entonces, creo que al infundir tranquilidad, al dar ejemplo de liderazgo, de confianza, de transparencia, de eficiencia, creo que las empresas le dan al país un poco una línea en cómo se debe percibir lo que está pasando. Las empresas están llamadas a perdurar muchísimo más que los gobiernos. En el caso de British American Tobacco, esta es una empresa que está prácticamente en todos los países del mundo, tiene más de 120 años de existencia, de manera que cuando hay una coyuntura particular en un país, pues no tomamos decisiones ni de salirnos del país, no nos desesperamos. Creo que hay que entender que los gobiernos pasan y las empresas están llamadas a tener una permanencia mayor en la vida comunitaria. ¿Cómo evitar que el sector privado sea visto como parcializado, que sea visto como interesado, que es la narrativa que a veces uno siente en el gobierno? A veces no, muchas veces. Y es que el empresariado es el malo del paseo, el empresariado es el que está explotando al trabajador, el empresario es el que genera empleo, riqueza, pone plata en el bolsillo de la gente, y adicionalmente es el que paga impuestos y hace que se mueva la economía. Claudia, ¿cómo ves tú eso? Pues Juan Diego, obviamente hay que
responder cuando llegan esos ataques, porque yo creo que el sector empresarial ha evolucionado un montón y que esa narrativa que el gobierno está tratando de inocular en el día a día del empleador como alguien que somete, que subyuga, como que esclaviza, pues yo creo que eso es no digo que no existan casos, pero creo que eso es un capítulo superado. Y creo que el empresariado pues tiene que estratégicamente contrarrestar esa narrativa, no se puede quedar callado, y para eso están, por ejemplo, pues los otros organismos del Estado, y se puede demandar y se pueden pedir rectificaciones y demás. Pero como siempre pasa, pues las noticias negativas o los mensajes negativos más bien viajan mucho más rápido y se instalan de una manera mucho más fácil en la mente de la gente. Entonces toca ser mucho más estratégicos en cómo contrarrestar eso, que no se limite solamente a 3 meses después hay un fallo que le dice al presidente que rectifique, cuando ya sabemos que nunca rectifica como debe ser y demás. Entonces, pues obviamente hay que responder. Pero yo insisto en que el trabajo no se puede limitar a las situaciones coyunturales. En Estados Unidos hay una agencia de comunicaciones que se llama Beehive, de comunicaciones estratégicas, que acompañó a una parte del sector empresarial en las elecciones anteriores con varias líneas de trabajo. Primero, cómo acompañar a sus empleados a tener un pensamiento democrático, crítico, no para decirle usted tiene que votar por tal, que este es el que le conviene a esta empresa, sino para crear, o sea, para hacer una pedagogía sobre lo que significa ser un ciudadano en un sistema democrático. Y hay un montón de herramientas que cada empresa puede descargar y aplicar a la realidad de su entorno para no desperdiciar esa gran oportunidad que se tiene al tener reunido en un mismo sitio 8 horas al día, 5 días a la semana, un montón de días al año, a la gente que ahí empieza a construir un pensamiento político, porque el run run de pasillo, el meme que se echa por el WhatsApp, eso pasa en los entornos laborales, y el empresario no puede decir, pues es una cosa de mis colaboradores como entre ellos y ya. El empresario tiene una oportunidad de incidir en ese sentido. Y ellos, por ejemplo, hicieron varias cosas. Hay una plataforma que se llama maketimetovote.org, otra que se llama electionday.org, otra que se llama Ballot Ready. ¿Y qué hacían ahí? Pues primero, mirar, porque mucha gente no vota porque no tiene tiempo para ir a votar. Bueno, en Estados Unidos que se puede votar también, no solamente el día de elección, sino otro día. Entonces, como estrategias para que la gente pudiera ir a votar. Mostrarle a la gente el tarjetón, Sí. que tú sabes cuántos tarjetones se anulan porque la gente no los marca bien, y ahí los empresarios hicieron una tarea de enseñarle a la gente cómo votar. En Colombia en 2022 tuvimos la menor abstención en 20 años, ¿sí? Sí, votó el 54% de la gente apta para votar, pero eso no quiere decir que sea suficiente. Ahí, en esta contienda electoral, los empresarios creo que pueden hacer mucho por movilizar pues, una mayor participación electoral. Y todo eso al final incide en que cuando llegan esas narrativas estigmatizantes del sector empresarial, pues haya gente más consciente, una ciudadanía más consciente, y que diga, no, yo no me voy a dejar impactar por eso. Silvia quiere interrumpirte. No, interrumpir, no. No, bueno. Complementar. La verdad es que yo creo que el rol del sector empresariado claramente no es el de decir por quién hay que votar, pero acuérdense, hay 10 millones de empleados en este país, 10 millones a los que las empresas les pueden hablar todos los días. El tema de la pedagogía democrática de la que habla Claudia es una cosa que podemos hacer todos los días. Y no solo eso, sino el tema de apoyar a los medios de comunicación serios. Ayer se hablaba mucho de eso. Y Sí, yo creo, pero la pauta se está yendo a redes. no le claro, pero no le... ¿Qué no. hacemos? Quieren, No, quieren defender la democracia, pero la pauta se la mandan a las Claro, redes, no a pero los medios tradicionales. deberían apoyar esos medios de comunicación y todo el tema de fact-checking, que ayer era un tema porque uno ya no sabe si lo que está leyendo es verdad o no. Y los empresarios tienen una posibilidad de cambiar eso hacia futuro. Doctor Bruce, en otros países del mundo, los empresarios pues,
tienen sus candidatos abiertamente. Así funciona la democracia. Apoyan a sus propios candidatos al Congreso, ponen plata, apoyan abiertamente. Existe dentro del empresariado colombiano una reserva a hacerlo público. ¿Es vergonzante eso dentro de los empresariados, dentro del empresariado, decirlo cuando es legítimo hacerlo? Yo quisiera, antes de eso, Juan Diego, decir que el empresariado no es una categoría política, no es como uno de los grupos políticos, no, el empresariado es una categoría económica sobre todo y es una categoría social en la medida en que cumple una función social que es producir productos, producir servicios, generar empleos, pagar impuestos, es decir, son una cantidad de cosas, pero no es una categoría política. Algunos políticos han querido convertirlo en categoría política, yo creo que con estrategias simplistas, un poco primarias, de esas estrategias de enfrentamiento y de estigmatización, pero no es una categoría política. De hecho, uno no encuentra, digamos, como un pensamiento homogéneo entre las personas que ejercen la función empresarial. Y no tiene por qué encontrarlo, todos pensamos distinto. Y es natural que pensemos distinto y es natural que pensemos también, digamos, y que tengamos ideas inclusive contrarias. Siempre ha sido así. La idea de tratar de estigmatizar o de convertir ese grupo en una categoría política es una idea además muy vieja de la política, es la idea de que uno tiene que encontrar enemigos. Hay otros que encuentran enemigos en los Estados Unidos o encuentran enemigos en el exterior o en el imperio. Es decir, hay gente que anda buscando cómo generar esas categorías. Dicho esto, por supuesto, como decía Juan Carlos hace un rato, los ciudadanos todos tienen la posibilidad y yo diría que inclusive el deber de participar en la vida pública nacional, en las grandes decisiones. Si nosotros vamos a cambiar cualquier cosa, la ley laboral, por decir una cosa, o vamos a cambiar la ley vamos a hacer una reforma al sistema de salud o a la justicia, o le vamos a hacer una reforma al sistema electoral, pues todos tenemos el derecho de opinar de eso, no hay nadie que tenga proscrito ese derecho. En ese orden de ideas es verdad que hay en otros países, sobre todo, digamos, hay ideas de gente que dice, yo sí creo que es que tenemos que fortalecer el ejercicio de la libre empresa o tenemos que fortalecer, por ejemplo, la política industrial, por ponerte un ejemplo. Tenemos que generar mucho más desarrollo, tenemos que buscar ser mejores exportadores, tenemos que buscar ser más competitivos, tenemos que buscar ser más innovadores. Y hay gente que lo dice y dice, yo quiero ser un candidato o quiero ser un actor político que represente esas ideas, que son ideas buenas para la sociedad en todo caso. A nadie le puede parecer que haya más producto, o a nadie le puede parecer que haya más servicios, o a nadie le puede parecer que haya más empleo, por ejemplo, que vaya en contra de la sociedad. No, hay gente que dice, yo creo que el instrumento es ese, el vehículo es ese, lo voy a representar y me voy a dedicar a hacer eso. Por eso en ese orden de ideas, yo creo que al final todos tenemos que asumir nuestro papel como ciudadanos y como personas políticas, personas en la política, personas a quienes les interesan las políticas públicas, personas que se ven afectadas positivo o negativamente por las políticas públicas. Y en ese orden de ideas yo sí creo que Colombia tiene que construir un debate mucho más amplio. Todos deberíamos poder decir cosas sin temor, además, sin que nos amenacen, sin que nos intimiden, sin que nos señalen. Muchas veces nos ha sucedido que algunos políticos dicen, no, es que ustedes ¿por qué se meten en política? Ustedes no se deben meter en política, la política es nuestra. No, señor, la política es de todos los ciudadanos. Y esa defensa la tenemos que hacer. Y la defensa del debate democrático, y la defensa de poder disentir, y la defensa de poder criticar, la tenemos que dar como base fundamental realmente del funcionamiento de la democracia. De manera que yo lo que creo es que por eso es que tenemos que luchar nosotros. Juan Carlos. Es que dentro de ese catálogo de derechos que tienen todos los ciudadanos y que hablábamos ahorita de la ciudadanía corporativa, están todos los propios de un ser humano. Es decir, está el derecho a la libertad de expresión, el derecho a organizarse, el derecho a defender sus intereses. Tú le preguntabas a Bruso, decías ahora que si el tema de aportar a las campañas, etcétera, eso se ha satanizado. Eso se ha satanizado porque dentro de ese ejercicio de opinión, etcétera, muchas veces eso se ve como una cosa medio asociada a la corrupción. Y ahí hay que encontrar el balance entre participar, pero ese ejercicio de influenciar o de influir también pues es visto con recelo hay veces por la sociedad. Entonces, Claro. ahí estamos en ese medio. Pero creo que las empresas, ese rol que cumplen
de defender sus intereses es fundamental, porque detrás de la defensa de los intereses de las empresas está la estabilidad económica, está la estabilidad del empleo, está la estabilidad de las familias que dependen de nosotros, y eso es fundamental para la tranquilidad de la vida de un país. En este ambiente de polarización, ¿cómo puede el sector empresarial aportar, contribuir y bajarle a la polarización? Claudia, ¿cómo lo ves tú que tienes tanto contacto con los empresarios? Déjeme contestarle esa respuesta en un aspecto en el que yo pues vengo trabajando. Nos quedan ya solo Sí. 4 minutos, les voy a pedir que esta respuesta sea muy rápida Rápidamente. para darle paso a la participación de la gente. Déjeme contestarle esa respuesta en un aspecto en el que yo vengo trabajando hace muchos años, que es la equidad de género. Todos sabemos que una parte muy significativa de las personas que votaron por el actual gobierno fueron mujeres cuya prioridad o que le dieron prioridad en ese momento a la equidad de género y a los derechos de las mujeres y vieron representado en Gustavo Petro por su discurso y por su asociación con Francia Márquez, pues ese camino para fortalecer los derechos de las mujeres. Todos sabemos también que hay buena parte de esa porción del electorado muy desencantada pues por todo lo errático que ha sido este gobierno en equidad de género. Y ese es un debate, todos los temas de equidad de género generan un montón de polarización. Son parte de lo que, digamos, le adoba la polarización de nuestro día a día. Entonces, cuando tú preguntas cómo puede el empresariado aportar a disminuir esa polarización, yo pienso que para las próximas elecciones en equidad de género hay digamos, un campo de acción para que el empresariado ayude a que esas prioridades o eso que es una prioridad para muchas mujeres, para buena parte del electorado que está desencantado con lo que ha hecho este gobierno, pueda no decir vote por tal, sino entendamos la relevancia de este tema y cómo de verdad este tema debe ser tratado para que sea efectivo para las mujeres. Y les doy un dato a propósito del informe en Naciones Unidas sobre equidad de género que salió ayer o antier. Un dato, por cada 10% de aumento de inversión en inclusión financiera, estamos hablando de una sola parte que es sector financiero, se disminuye 2% las violencias contra las mujeres. Si el sector empresarial entiende cosas como esas, puede y genera estrategias de comunicación, puede calar mucho en un montón de mujeres y de personas a las que les importa la equidad de género que están viendo este tema como una cosa de izquierda contra derecha o viceversa. Y a partir de ahí puede generar una manera de, digamos, enfrentar esa polarización que en buena parte se basa en los debates de equidad de género. Rápidamente, Silvia. Muy rápidamente, yo creería que el empresariado podría aportar a Mejor Juntos, porque Mejor Juntos es definitivamente la forma de lograr consensos, que es el contrario a la polarización. Creo que es la forma de clamar a los diferentes candidatos para que se unan en torno de ideas y no de personas. Es cambiar de una política de nombres a una política de ideas que nos unan y que hagan que participemos todos de esos programas y de esas ideas que nos deberían unir para un mejor futuro de Colombia. Bruce. Sí, yo quiero decir que yo no tengo la aspiración realmente a que tengamos una voz única, digamos, sobre cada tema y que nosotros estemos de acuerdo en cada tema, de manera que la polarización, digamos, no puede ser entendida como el hecho de que exista disenso. Eso debe suceder. Yo creo que la polarización es compleja cuando realmente lo que hace es generar odio, cuando lo que hace es buscar generar odio contra el otro, descalificarlo, deslegitimarlo. Y en eso lo que hay que hacer es hablar, decir, criticar, proponer, construir, hacerlo con respeto, hacerlo dentro de la ley, hacerlo dentro de las normas. Y yo creo que esa es la tarea que nosotros tenemos. No nos podemos callar. Callarse no es una alternativa, pero hay que hablar bien. Y hay que hablar directamente y hay que hablar con claridad y uno tiene que defender lo que debe y puede defender. A propósito, un segundo voy a decir esto sobre lo que mencionó Juan Carlos. Es verdad que a veces nos dicen, ¿ustedes defienden los intereses del sector empresarial? Y la respuesta es, claro que sí, esa es la tarea que tenemos nosotros. Así como los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores y nadie critica a un sindicato porque defiende los intereses de los trabajadores, nosotros defendemos los intereses, por supuesto, de quien hace actividades productivas y quien hace actividades de servicios. Y no nos debe producir ningún temor decirlo y no nos debe producir ningún temor representarlo. Muy bien. Juan.
Hoy en día, hoy en día la polarización, hoy en día la polarización es un fenómeno generalizado, es la forma de hacer política. Antes era el debate de las ideas, hoy es la búsqueda de enemigos. Entonces, yo creo que en esas circunstancias, antes o generalmente la coexistencia de las empresas, las políticas públicas, el Estado, era una coexistencia más bien pacífica. Hoy en día, dentro de ese ambiente de polarización, esa necesidad de buscar un enemigo, etcétera, y por temas ideológicos se ha estigmatizado al sector privado, se ha estigmatizado como un explotador, como una persona que se acumula la riqueza y no la reparte, en fin, como un sector de la economía que está liderando, está guiando, está maniobrando las políticas públicas un poco manchado por esa distorsión ideológica. Entonces ve uno que hay una reforma tributaria que va contra el sector financiero, contra el sector minero. Ha habido unos sectores tremendamente golpeados en estos últimos 3 años, lo cual es bastante injusto. Y eso no ocurría. Antes la coexistencia era relativamente pacífica y todo eso se maneja entre la normalidad. Pero solo para cerrar, quiero decirles, o sea, así como el mensaje es de tranquilidad, estas cosas pasan. Hay presidentes de izquierda, de derecha, las empresas están llamadas a permanecer. En Brasil, los invito a buscar sobre esto, hay un partido que se creó de empresarios, un partido político, un partido de gente que rechaza las prácticas políticas tradicionales, los partidos políticos tradicionales, y se creó en el 2011 un partido que se llama Partido Novo. Lo creó un empresario banquero que se llama Joao Amoedo, y el tipo, o sea, ahí ya si nos vamos a desfigurar y vamos a dejar de ser empresarios, entonces va a decir, "Bueno, venga, que es que yo manejo mejor el país que usted". Entonces, ahí ya eso es un extremo, pero es un experimento interesante que vale la pena investigar. No les ha ido muy bien porque pues apenas no pueden rasgar mucho de las bases porque son considerados un poco elitistas, pero ya si los empresarios, no las empresas, los empresarios quieren asumir un poco ese rol de dirigente público, Sí. pues entonces esa es la otra vía.